Recordemos lo que vimos de las fórmulas horizontales. Las fórmulas horizontales nos permiten definir expresiones aritméticas o de otro tipo que incluyen condiciones que son cualquier expresión lógica válida. Al atributo que definimos como fórmula le podemos asignar varias expresiones y se ejecutará la primera para la que se cumpla la condición. También podemos, con otherwise, asignar una expresión por defecto que se ejecutará si no se cumple ninguna de las otras condiciones definidas. Los atributos involucrados en la definición de la fórmula deberán pertenecer a la tabla extendida de la tabla asociada al atributo fórmula. Estas fórmulas se llaman horizontales porque en su ejecución acceden a un único registro de la tabla base y eventualmente a aquellos relacionados pertenecientes a la tabla extendida. Vemos aquí la sintaxis general de la fórmula. Las expresiones pueden contener atributos pertenecientes a la tabla extendida de la tabla asociada al atributo que se está definiendo como fórmula. Constantes, variables predefinidas, funciones y operadores aritméticos, como la suma, resta, multiplicación, división o potencia, operadores de strings, como el símbolo de más, y operadores de fechas, como el más y el menos. También pueden contener una invocación a un objeto procedimiento que retorne un valor. El resultado, ya sea de las expresiones o el retornado por el procedimiento invocado, deberá ser del mismo tipo de datos que el del atributo que se está definiendo como fórmula. Las condiciones son cualquier expresión lógica válida, pudiendo contener atributos pertenecientes a la tabla extendida de la tabla asociada al atributo que se está definiendo como fórmula, constantes, funciones y operadores lógicos, como and, or, not, y operadores de comparación, como mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual, distinto y like. La primera condición, que al ser evaluada sea true, provocará que el resultado de la fórmula sea el de la expresión de la izquierda de esa condición, y las demás no se seguirán evaluando. Como dijimos, las fórmulas horizontales pueden incluir en sus expresiones la invocación a un objeto procedimiento que devuelva un valor del tipo de datos del atributo fórmula. Por ejemplo, supongamos que definimos en nuestra aplicación a una transacción flight instance. A diferencia de la transacción flight, donde definimos a un vuelo en forma genérica, con origen, destino, asientos y un precio de base, la transacción flight instance nos permite modelar una instancia de vuelo en particular, es decir, un vuelo que sale en una determinada fecha, con un número de vuelo y con un costo que depende, por ejemplo, de la cantidad de pasajeros de ese vuelo en particular. El atributo flight instance price podría definirse como un atributo fórmula que invoca un procedimiento que devuelva el valor del precio de la instancia del vuelo, calculando los descuentos correspondientes en función del precio del vuelo y de la cantidad de pasajeros. En la regla PARM del procedimiento vemos los parámetros recibidos, Flight ID y Flight Instance Number of Passengers, y el valor devuelto en la variable Flight Instance Price. En el source podemos ver cómo se realiza el cálculo del precio. Si analizamos el código implementado, vemos que podríamos haber incluido esto mismo en la fórmula global sin haber utilizado un procedimiento. Siguiendo con el ejemplo, vemos que la definición de la fórmula contiene la invocación al procedimiento Flight Price Calculator, pasándole como parámetros el identificador del vuelo y la cantidad de pasajeros. Notemos que en este caso, la expresión de la fórmula horizontal solo tiene la llamada al procedimiento, pero podría incluir otras expresiones y condiciones. Las fórmulas horizontales pueden ser globales como vimos, pero también inline. Este podría ser el caso si por algún motivo no queremos que el atributo Flight Instance Price sea fórmula, sino un atributo secundario cualquiera, pero luego queremos correr un procedimiento que le asigne valor para todos los registros de Flight Instance. El atributo que recibe el cálculo, Flight Instance Price, no es un atributo fórmula, sino que se le asigna el cálculo únicamente en el source del procedimiento. Las fórmulas horizontales, tanto globales como inline, para que tengan un sentido, siempre tienen que tener un contexto.
En el caso de las fórmulas horizontales inline, el contexto es dado por el lugar donde fue definida la fórmula, por ejemplo, dentro de un comando for each. En este caso, el contexto sería la tabla base del for each, flight instance, y su tabla extendida. En el caso de las fórmulas globales, el contexto está dado por la transacción donde fue definida la fórmula, concretamente la tabla extendida de su tabla base. En el ejemplo que vemos, mostrado abajo, es la tabla extendida de la tabla flight. El contexto asegura que puedan instanciarse todos los atributos que forman parte de la fórmula. En siguientes videos veremos otros tipos de fórmulas.